Amigos, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos en Respuestas, transmitiendo desde Linares número 74, el corazón de la colonia Roma Sur. Nos acompañan el día de hoy nuestros invitados de siempre. Estamos con el licenciado Jesús Adolfo Grez Monzón. Jesús, ¿cómo estás? Diputado, buenas noches. Bien, gracias. De este lado, perdón, de este lado, licenciado Sergio Aguayo. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Y nos acompaña nuestro amigo Luis Cuadros, que nos acompaña como todos los lunes. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Bien, diputado, buenas noches. ¿Cómo te fue de vacaciones? Muy bien, fíjate, afortunadamente bien. ¿A Disfrutando dónde de saliste? la ciudad. No, aquí cerquita y casi más bien en la ciudad estuve por Como aquí. estuvieras de vacaciones, porque estaba sin tráfico. Solita para mí, man, y unos cuantos más. Bueno, muy bien. Pues agradecemos los saludos que nos envía Pedro Gómez Olmedo, Beatriz Osorio, gracias Beatriz, Marco Antonio Aguirre Morales, gracias Marco, un fuerte abrazo, Fernando Fuentes, Eduardo H. Valderas, José Manuel Pérez Sano, José Matus, Mario Valencia Manrique, Dulce López, Celina Cruz, Silvia Elena Camacho, Carlos Schlinder, León Porfirio Barbosa, y un saludo muy especial, esperando que se restablezca pronto, nuestro amigo, entrañable amigo periodista, Lubiano, quien se encuentra ahora delicado de salud, esperamos su pronto restablecimiento. El día de hoy, amigas y amigos, vamos a tratar un tema muy interesante. Este tema se refiere al supuesto milagro mexicano. Cómo es que en la década de los 40 México de pronto alcanzó un crecimiento económico, un desarrollo económico muy importante y que se le catalogó en el mundo como el milagro mexicano. De esas cosas vamos a hablar un poco de ese gran despegue que tuvo México, cómo incide la Segunda Guerra Mundial en este supuesto milagro mexicano, el conflicto armado, posteriormente la paz mundial, y cómo México sigue creciendo en el campo, la industria, la agroindustria, qué es lo que ocurrió, por qué se catalogó como un milagro mexicano este empuje económico que luego se maneja como un desarrollo económico. Vamos a ver, ¿tenemos videos? Si les parece, vamos a ver un video que tiene algo que ver, pero bueno, tenemos un video que es historia del Escuadrón 201 y luego tenemos, ¿no? Sí, ¿verdad? Y luego tenemos un video, segundo video, que es la política económica de los años 40. Pero antes de ver estos dos videos, vamos a tratar de enmarcar el famoso milagro mexicano. ¿De qué se trata? ¿Qué consiste? ¿Quién quiere empezar? Jesús. Bien. Buenas noches. Mira, antes que nada hay que ver los factores externos que incidieron en este aparente desarrollo mexicano, económico mexicano, que fueron primero la guerra en España, que trae como consecuencia que mucha gente intelectual española pida asilo político al país, por ahí por los años 38. De la República Española. La República Española. Y que bueno, algunos querían la República Española, otros querían prácticamente pues no una democracia. Todo lo que era el franquismo. Pues antes del franquismo, pues la monarquía. Así es. Entonces teníamos dos fuerzas ahí antagónicas, que era por un lado la monarquía y por otro lado la república en contra del rey, y teníamos dos fuerzas opositoras, unos que querían que se siguiera manteniendo el tema hereditario, la corona, el gobierno que viene de la realeza, de Dios, el hombre, la sangre real, la teocracia, todo esto, y por otro lado, pues los que pensaban que todos los hombres somos iguales, que no debe haber distingo entre que no unos por nacimiento tienen que gobernar. Y entonces, bueno, viene este empuje y luego por ese filtra pues una situación dictatorial de Franco. De Franco, y viene la Guerra Civil Española. Y como tú dices, pues un sinnúmero de intelectuales revolucionarios que salen expulsados de España y viene una gran oleada de intelectuales republicanos, que vino un enriquecimiento intelectual muy importante en esa época, ¿no? Sí. Claro que sí. En 1938 Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México,
le da asilo político a mucha gente intelectual española, vienen al país, son intelectuales, es gente que funda universidades, funda colegios, da clases, son poetas, son dramaturgos, son científicos, y toda esta gente viene a enriquecer. Y todos ellos estaban en contra de la monarquía. Claro, porque era gente pensante. ¿Es una gente pensante está en contra de la monarquía? Pues normalmente sí. ¿Por qué? Porque son verdaderos revolucionarios, gente que piensa en una verdadera igualdad, una verdadera fraternidad entre los seres humanos. Y no que no haya división de clases por cuestiones de sangre. De nacimiento. Así es. Algunos de ellos decían que la verdadera aristocracia debe estar en el pensamiento, en la razón y no en los derechos de sangre. Así es. No porque yo soy hijo de noble, soy noble. ¿Saben, por cierto, de dónde viene la palabra don? Cuando dices don Jorge, don Jesús, don Alejandro, don Sergio, don Felipe, todos esos, ¿de dónde viene la palabra don? Tú ya me lo dijiste. ¿Ya te lo dije? ¿No lo sabías? Pues no, pero hasta que tú me lo dijiste hace bastantes años. Bastantes años. Don significa de origen noble. Como no podían, los que no podían comprar un título nobiliario, duque, conde, porque eso se compra todavía en la actualidad. Y la Constitución lo prohíbe, además. Bueno, aquí en México sí, pero en España también, de ahí venía el tema, que no podía, por ejemplo, si hijo de un duque, pero no tenía dinero, pues don Felipe, quiere decir, de origen noble, Felipe, no era duque, pero era de origen noble, entonces, y eso era gratis. Aunque no tuviera capital. Aunque no tuviera capital, y si no tuviera capital, por eso lo ponían. Y entonces, cuando llegan aquí a Nueva España y se prohíben todo este tipo de cosas, pues era don Jesús Adolfo Gres Monzón. Así es. Y entonces era de origen noble. ¿Tú eres de origen noble, mi querido Jesús? No, no soy totalmente Palacio. No, totalmente del pueblo. Soy totalmente Palacio. Eso fue comercial, lo van a cobrar. Eso lo van a cobrar. Entonces, bueno, estábamos tú no estabas todo el aspecto de la gente que viene de España. Eso enriquece a la población en sí, dando educación, dando principios, dando ciencia, etcétera. Luego también, como consecuencia de los inicios de la Segunda Guerra Mundial, ahí por el año 39, principio de los 40, viene también una oleada de gente, judíos, a México, que vienen a invierten sus capitales en el país, los que tuvieron tiempo de salir de la Europa amenazada por el nazismo, vienen a América, muchos se quedan en México y empiezan a invertir su dinero en el país. Esos fueron esos factores externos. También después viene Estados Unidos, se involucra en la Segunda Guerra Mundial y entonces requiere de la industria, de la incipiente industria nacional, empieza a invertir el país en industria para empezar a exportar a Estados Unidos y a otros países lo que iba necesitando, como el caso del hule, por ejemplo. Y el petróleo, el petróleo, claro. Estamos hablando de los 40. Así es. Y la mano de obra, por supuesto, que se requería en Estados Unidos, puesto que la mayoría andaban en el frente, llevaron mexicanos para levantar cosechas. Lo que producía también divisas para el país. Así es. Y la exportación que ya empezaba a tener México, de un país totalmente del campo agropecuario, empieza a desarrollar una incipiente industria, empieza a crear, empieza a manufacturar y empieza a exportar. Pues les recuerdo, amigas y amigos, que lo más importante son los comentarios que ustedes nos quieren hacer. Abajo del chat, abajo de la página que están ustedes viendo, aparece un pequeño chat que pueden ustedes escribirnos de inmediato y aquí nos llegan sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, sus aclaraciones, lo que ustedes nos quieran mandar serán bien recibidos. Vamos a ver si les parece entonces el segundo video primero, porque es el que más se refiere al tema de hoy, si les parece, los años 40. Vamos a ver este video, que es la política económica de los años 40. Este video es ¿de quién? Sí, es un documental, pero ¿de quién lo hizo? Ni modo que el documental haya aparecido solo. Tenemos que dar los créditos. A ver, vamos a ver los documentales y ahorita les comentamos de dónde está ese documental. Adelante.
La primera etapa, que parte de 1940 y llega a los primeros años de la década de los 50, se caracterizó por el crecimiento industrial y por el aumento en la producción de mercancías que se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de los países en guerra de destinar sus recursos a la producción de armamentos originó una gran demanda de productos que fue satisfecha con las mercancías mexicanas. Asimismo, la industria nacional tuvo que producir las mercancías que antes se compraban en el exterior a los países que estaban en guerra. Es decir, se desarrolló la política de sustitución de importaciones iniciada en México desde la crisis económica mundial de 1929. Es así como se desarrollaron en nuestro país empresas productoras de azúcar, alcohol, cerveza, alimentos industrializados, tabaco, textiles, cemento, papel y vidrio, entre muchos otros productos. Es decir, se desarrolló la industria ligera productora de bienes de consumo que no necesitaba una gran tecnología. Esta etapa de crecimiento industrial fue apoyada por los gobiernos de los presidentes Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, con una política proteccionista de elevados impuestos a los productos importados. De igual forma, dichos gobiernos apoyaron la industrialización con la creación de obras de infraestructura en comunicaciones y transportes. Sin embargo, este crecimiento industrial no hubiera sido posible sin los recursos aportados por el sector agrícola. Durante la expansión industrial, el campo mexicano proporcionó alimentos baratos a la población urbana, lo que permitió mantener bajos los salarios, siendo esta condición un atractivo para los inversionistas. Por otra parte, la industria obtuvo materias primas baratas como por ejemplo el algodón para la industria textil. Finalmente, la venta de los productos agrícolas en el extranjero permitió captar recursos que fueron transferidos a la industria para comprar materias primas y maquinaria. Este crecimiento de la producción agrícola se dio sobre todo en el sector comercial, cuya producción se orientó a la industria y al mercado mundial, descuidándose el sector campesino tradicional de la agricultura, productor de cultivos para el consumo familiar y local. Los beneficios de las políticas agrícolas, consistentes en la introducción de maquinaria moderna, semillas mejoradas y fertilizantes, conocida como la Revolución Verde, así como el desarrollo de sistemas de riego, solo beneficiaron al sector comercial del campo. Puesto que la producción de alimentos básicos estuvo a cargo del sector campesino, siendo la base de la autosuficiencia alimentaria, para fines de los años 60, la situación de atraso y abandono de este sector obligó a la importación de granos básicos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, los países que habían participado en el conflicto orientaron nuevamente sus recursos a la producción de mercancías, con lo cual disminuyó la demanda de productos mexicanos en el extranjero. Se pasó entonces en la economía mexicana a la fase conocida como desarrollo estabilizador. Esta se caracterizó por un desplazamiento de la pequeña y mediana empresa en beneficio de grandes industrias apoyadas por la inversión extranjera. En esta fase, se continuó con la sustitución de importaciones, pero ya no de artículos de consumo básicos, sino de bienes de consumo durable, insumos para la industria, maquinaria y equipo. Pues bueno, aquí podemos resumir que por una parte, cuando los países empiezan a preparar, todos los países industrializados, por una parte los países del eje, que es Alemania, Japón, Italia, y bueno, todos los países europeos se empiezan a preparar para una guerra con armamento, después del tramo de la Primera Guerra Mundial, en donde se empiezan a preparar todos los países para un desquite, unos y para el otro, para defenderse, que por cierto, Inglaterra lo agarraron medio desprevenido, porque todo el mundo pensaba que no iba a pasar nada, menos Churchill, que estaba insistiendo de una manera muy reiterada que no era posible, que dice, ahorita los alemanes están haciendo motores para carros, y nosotros le estamos comprando esos motores para los carros, pero mañana esos motores para los carros los van a utilizar motores para aviones,
y nosotros no estamos preparados para nada de eso, cosa que ocurrió. Pero bueno, todas estas situaciones de posguerra, de la Primera Guerra Mundial, se van derivando en que los países satélites de las grandes potencias, como México, por ejemplo, que era dependiente de los Estados Unidos, de la economía de Estados Unidos, pues deja de importarles, de importar a México, o de exportar a México cerveza, deja de exportar a México acero, deja de exportar a México todos los productos manufacturados, porque Estados Unidos se empieza a preparar para la guerra y le empieza a mandar a todos los países europeos, a los aliados, les empieza a mandar pues insumos para esta Segunda Guerra Mundial que se avecinaba. Y entonces México empieza pues a producir lo que ya no le están mandando. Y luego existe una gran demanda de acero, por ejemplo, para los países que no eran productores, pero que tenían hierro, que tenían carbón. El acero se hace de carbón y de hierro. Y México tenía hierro, México tenía carbón, México no tenía la tecnología, pero empieza a importar la tecnología y empiezan a producir grandes cantidades de acero. Y entonces ahí empieza el gran auge económico, porque empieza a sustituirse las importaciones por productos nacionales, y entonces empieza a emplear mano de obra de una manera impresionante, ¿no? Así es. Cuando menos eso es lo que nos están tratando de comunicar. ¿Qué otra cosa empieza a dar este gran impulso, este gran auge, Sergio? Bueno, vale la pena comentar que teníamos una población de alrededor de 20 millones de mexicanos. Ya eran bastantes, ¿no? Ya eran bastantes. En esa época. 9 millones de hombres, más casi 10 millones de mujeres. Y solamente 3 millones vivían en zonas urbanas. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Alrededor de 9 millones y casi 10 millones de mujeres. 9 millones de hombres y alrededor de 10 millones de mujeres. ¿No que nos tocaban 7 mujeres por cada hombre? En esas épocas está muy balanceado. Estaba balanceado. Sí. Y 3 millones de mexicanos vivían en las zonas urbanas, más de 15 millones en las zonas rurales, y aquí en la Ciudad de México vivían 1.560.000 personas, que éramos muy poquitos en esos tiempos, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, digamos, que fue el primer censo que se hizo en el país en el año de 1940. Saludos, Yareli Prieto, saludos, me gusta cuando hablan de historia de México, qué interesante, muchas gracias, Yareli, un abrazo cordial. Saúl Jiménez, saludos también. Norma García, muchas gracias. Claudia Rodríguez, gracias por escribirnos, un abrazo fraterno a todas y todos. ¿Qué otra cosa empezó a detonar este famoso milagro mexicano? Claro, México está en una situación de que ya no es un país importador. Empieza a producir, si bien es cierto que era una industria incipiente, no es menos cierto que empezamos a darle un nuevo cariz a nuestra economía. Ese nuevo cariz estaba ya enfocado a exportar, empezamos a exportar. ¿Qué exportábamos? Sí, si bien es cierto que también exportamos mucha materia prima, mucho como petróleo. El petróleo. Pero además el petróleo en ese momento empezó a ser vital para la industria bélica, empezó a ser vital para todo, o sea, todo se movía primero con carbón. ¿Recuerdan ustedes esta revolución industrial que veníamos saliendo de la revolución industrial, donde todo se movía con carbón, una gran contaminación ambiental con todos los hornos, con todas las calderas, con todas las máquinas de vapor que eran de agua, pero se calentaban con carbón. Y luego empieza a ser sustituido este carbón por petróleo. Y entonces todos los países productores de petróleo empiezan a tener un gran auge, entre ellos México. Claro, hay que recordar que en 1938 se da la expropiación petrolera, pasa a manos de la nación el petróleo y obviamente se empieza a explotar el aspecto petrolero. De una manera muy importante, y esa riqueza pues era un despunte para toda la tecnología, para toda la industria, que sí era una industria muy contaminante, pero que estábamos hablando de un recurso muy importante para México. Claro. Sergio. Sí, y además en la ciudad, en las áreas urbanas, se empieza a dar el fenómeno de la construcción. En esos años se crea ICA, Constructores Asociados, Ingenieros Civiles Asociados, y pues hay un gran auge de construcción. Se empiezan a
porque recordemos que la Ciudad de México en ese entonces pues estaba en un cuadro muy pequeño, que era San Lázaro, hacia el poniente la Ciudadela, hacia esta zona de la Roma, el viaducto, y hacia el otro lado Tlatelolco. Y los pueblos circunvecinos, digamos Tacubaya, Azcapotzalco, pues eran pueblos alejados de la ciudad, y entonces pues empiezan a invertir en la construcción. Uno de los primeros centros multifamiliares fue el Miguel Alemán, el CUPA, ahí en Félix Cuevas, y se empieza a dar un gran auge en esa construcción y se crean muchos empleos. Que además ya hablamos de esta unidad, en un programa, la de CUPA, que era una unidad habitacional impresionante, un ejemplo mundial. Es un modelo, diputado, porque ahora el nuevo modelo que quieren crear, a partir del fracaso de que mandaron a la gente a vivir a los dormitorios hasta en las zonas conurbadas de la ciudad, quieren regresar a ese modelo de construcción, ¿no? Pues sí, sobre todo urbana. Digo, vas a mandar a la pobre gente ahí les ponen un parquecito, unos juegos infantiles y los mandan al cerro. Y tenemos que mandar agua desde aquí hasta allá y el transporte, la pobre gente cómo se viene de hasta allá para acá, pierden 2 horas y media de venida, 3 horas de regreso a sus viviendas, llegan cansados, no ven a los hijos, rompen el núcleo familiar. Es un error brutal el asunto de las unidades habitacionales en los cerros, y este boom que se crearon artificial de las grandes constructoras como bueno, sin decir nombres, esas constructoras que compraban suelo barato en lugares lejanos, daban mordidas a las autoridades para que les dieran el agua, les dieran el drenaje, les autorizaran la luz, y de pronto, pues supuestamente muy barata la vivienda, la gente pues ve las casas muy bonitas, accesibles para ellos, pero a 3 horas de distancia de sus lugares de trabajo. Entonces imaginen ustedes el gran problema. Pero bueno, llegamos a 1942 en este auge, y de pronto que nos hunden 2 embarcaciones, el Potrero del Llano y la Faja de Oro. Así es. Nos la hundieron los barcos alemanes. Los barcos alemanes. Supuestamente, sí. Que es un supuesto, porque por ahí dicen que los gringos, los norteamericanos, porque ya había pláticas incluso en donde Hitler, los países del eje, querían participar y decirle a México, porque México declaró su neutralidad, y le dicen, oye, nosotros te podemos regresar el territorio que perdiste si ganamos nosotros la guerra, ayúdanos, ¿qué te parece si somos aliados? Ustedes no se metan, pero denos petróleo, nosotros te vamos a dar recursos económicos, y de pronto estaban en esas pláticas, dicen por ahí, nos hunden 2 barcos, supuestamente, y supuestamente fueron los alemanes, que fue lo que generó que México le declarara la guerra a las potencias del eje. Claro que ni se preocuparon los países del eje, porque México en ese entonces pues no teníamos ni siquiera resorteras, teníamos unos avioncitos que ahorita vamos a ver que efectivamente participamos. Nunca participamos en un combate abierto en el escuadrón 201, solamente hicieron viajes de reconocimiento, y claro, como no les gustaba a los países del eje que los fueras a reconocer, tiraron 3 aviones, pues les tiraron, pero no hubo un combate. No, realmente íbamos de espías y nos hundieron, tronaron 2 aviones. A ver, vamos a ver el video del glorioso escuadrón 201. Vamos a ver. De 1942, las fuerzas alemanas hundieron 2 buques petroleros de bandera mexicana en el Golfo de México, el Potrero del Llano y el Faja de Oro. Tras el hundimiento de los buques, el presidente de México, Manuel Ávila Camacho, declaró la guerra a los países del eje, Alemania, Italia y Japón. El 16 de julio de 1944, el presidente ordenó la creación del Escuadrón 201. Estuvo conformado por 2 jefes, 52 oficiales y 244 elementos de tropa. Recibieron entrenamiento técnico y táctico en una base aérea en Texas, Estados Unidos. El Escuadrón 201 combatió durante 3 meses en el sureste del Pacífico.
El 14 de agosto de 1945, las fuerzas aliadas ganaron la guerra. Terminaron las acciones militares. El Escuadrón 201 regresó a México con 5 bajas. El 18 de noviembre de 1945 entraron al Zócalo del Distrito Federal. El presidente Ávila Camacho recibió la bandera que los acompañó durante la guerra. Hoy se celebra el retorno a México de las Águilas Aztecas. Bueno, pues en el 94 tuvimos que intervenir en una guerra, que además fue muy lamentable esta intervención que tuvimos en la guerra, esa declaración de guerra, en donde nosotros declaramos la guerra a los países del eje. Así son las potencias del eje. Los países del eje, que es el eje... Alemania, Japón, sí, Italia. Pero se conocía como el eje Berlín-Tokio. Berlín-Roma-Tokio, que era el eje, los países del eje. Estos países, pues, se convierten automáticamente en enemigos de México en esa guerra, y entonces de pronto se tiene que tomar la decisión de incautar los bienes de los nacionales de estas naciones enemigas, y concentran a los japoneses, los concentran a los alemanes y a los italianos, y además les quitan sus propiedades. Y de pronto pues había japoneses que tenían algunas paleterías, se las quitan y los concentran. O sea, realmente fue una situación muy lamentable para los pobres japoneses, alemanes, que vivían en México, que si bien es cierto no eran muchos, pues venían aquí pues, tratando de hacer un gran esfuerzo. Recuerdo haber leído que de pronto empezando a hacer sus empresas, sus industrias, estas pobres gentes, y se las quitan, y los concentraron, o sea, eran enemigos, hay que estar observando, todos los bienes fueron intervenidos. Ahí en la embajada alemana, si no mal recuerdo, estaba en Puente de Alvarado y Insurgentes, donde está ahora un Tox o un Vips, no sé qué. Tox. Un Tox. Ese Tox, que es muy bonito, era la embajada alemana, que fue se les fue expropiada por ser los alemanes. En ese momento ser enemigos. Son enemigos, se la quita le dieron unos días para salir a los diplomáticos, no a los alemanes, a los diplomáticos alemanes, salir, y luego se queda el gobierno con el edificio de la embajada, con una botín de guerra, el edificio de la embajada, y ahora pues es un Tox. Bueno, pero hay que ver una cosa positiva. México, como lo vimos en el documental, entra en 1944. La Guerra Mundial termina en agosto de 1945, prácticamente estuvo un año, y nada más tuvimos 4 bajas. 5 bajas. Y aparte de eso, pues tuvimos derecho de pago de deuda de guerra. Alemania tuvo que pagarle a México deuda de guerra. Y la deuda de guerra, porque le declaramos la guerra. O sea, por un año. Pues sí. No fue tan mal negocio. 55 millones de aquel tiempo. ¿Eso fue 55 millones? Sí, lo que pagaron los alemanes. Por el hundimiento por los gastos de guerra. Gastos de guerra, sí. Así es. Pues son cosas ahí muy lamentables, y pues hubo muchas familias. Fíjense ustedes, por ejemplo, los japoneses estaban llegando a México, esta generación de japoneses llegaron a México a estudiar. Algunos pequeños llegaron a estudiar, y o al revés, se fueron algunos ¿mexicanos? O sea, sí, llegaron los japoneses aquí. Los japoneses tenían algunos negocios. Se fueron los hijos de los japoneses a estudiar a Japón, pues con el primo, con los tíos, en fin. Cuando viene la declaración de la guerra, se rompen las comunicaciones con los países del eje, entre los Japón, y les dejan de mandar dinero los mexicanos a sus hijos, o los japoneses residentes aquí les dejan de mandar, y entonces se quedan aislados y se rompe la comunicación. Una generación prácticamente se deja de ver muchos años, hasta que, bueno, porque además perdieron todos los negocios aquí los japoneses residentes en México, y entonces se rompe una generación.
y entonces pues, hay muchas familias que sufren todos esos estragos que nosotros lo pasamos casi de noche, con los mexicanos lo pasan de noche, y los japoneses, los alemanes, los italianos tienen un terrible trato en el país, en ese entonces, ¿no? Bueno, pero después del 44 se declara la ley de emergencia para iniciar la campaña nacional contra el analfabetismo, que ya venía luchándose en contra del analfabetismo con esta gran cruzada nacional que inicia Vasconcelos, que es un hombre de derecha, no es un hombre de izquierda, es un hombre de derecha, que compara la brigada, la cruzada contra el analfabetismo como si fuera una cruzada religiosa. Y luego, por fortuna, posteriormente llega el secretario de Educación Pública, un gran intelectual, discípulo del propio Vasconcelos, que es Torres Bodet. Jaime Torres Bodet, que fue secretario de Educación Pública, y entonces empieza también un auge cultural muy importante en México, una campaña en contra del analfabetismo, que luego no se siguió con el mismo ímpetu, pero que se inicia con Vasconcelos y luego Torres Bodet, y luego también un auge muy importante en artistas, en cultura, en música, en teatro. ¿Qué nos puedes decir de esto? Mira, en primer lugar, como los países, las potencias estaban en guerra, dejaron de producir cine. Entonces México se convierte prácticamente en el número 1 en el mundo, porque Alemania, Italia, Estados Unidos, Francia estaban en guerra. Y nacen las grandes producciones con Julio Bracho, Emilio Fernández, exportan películas con Pedro Armendáriz, María Félix, Dolores del Río. Y empieza a verse mucho cine mexicano en el mundo. En todo el continente, España, sobre todo en habla hispana. Sí, claro. Y de ahí viene las grandes estrellas. En el 43 nace cinematográficamente hablando Tintán, Pedro Infante, Luis Aguilar. Se consolida Jorge Negrete como ídolo de todo el continente, Arturo de Córdoba, en fin. Oye, ¿quién fue más visto, Pedro Infante o Jorge Negrete? Yo creo que tuvieron su tiempo. En los 40 Jorge Negrete era el amo de la taquilla. ¿Pero tiene más o menos la misma edad? Era mayor de edad Jorge Negrete. ¿Cuántos años sería? 4 o 5 años, cuando mucho. Pero esos 4 o 5 años les llevaba de ventaja en el aspecto cinematográfico Jorge Negrete. Ya existían. Pero luego ya fue un ídolo indiscutible Pedro Infante, Pedro Infante, sí. Estamos hablando por ahí de los 38, ya existía Negrete. Pedro todavía no figuraba. Se dedicaron un poco a cantar, ¿no? Jorge ya hacía cine. Había estado en Estados Unidos, allá filmó algunos cortometrajes, grabó discos con orquestas norteamericanas. Jorge era un hombre que hablaba 3, 4 idiomas. Era muy culto y además tenía una gran cultura musical. Se había cultivado su voz. Fue alumno de José Pierson, el mejor maestro de canto. Y de ópera, ¿no? En aquella época, sí. Jorge ópera. Negrete estudió ópera. Estuvo en Nueva York un buen tiempo cantando con la Marimba Panamericana, con orquestas como Eliseo Grenet, que eran grandes orquestas de aquel tiempo. Grabó arias de ópera, en fin. Pero cuando llega a México empieza a filmar diferentes temas, le llega Ay Jalisco no te rajes, en 1942, película que él no quería filmar porque no quería estar de charro ni cantando música ranchera, pero con Ay Jalisco no te rajes se hace el ídolo del continente. Esa es una canción muy famosa, y luego venía una Guadalajara en un lago, México, una Llaranueva, ¿cómo se llama esta canción? Me de comer esa tuna. Sí, pero ¿cómo se llama la canción? Me de comer esa tuna. ¿Así se llama? Sí. ¿Me de comer esa tuna? Sí. Y también fue película. Y que fue película. Ahora, fíjate de lo que se entera uno. ¿Sabes lo que significa Guadalajara en árabe? Es palabra árabe. Guadal es río. Jara, se dice que es río entre piedras, pero realmente no es el... Sí, son parecidos a las piedras, pero es caca. Sí. Jara, precisamente dice, allá hay cuidado, hay una jara. Sí, no te vas a embarrar la suela del zapato. De Jara. Entonces es río de mierda. Así es. O sea, esa es la traducción. Es la traducción de Guadalajara y a los árabes les daba mucha risa escuchar a de Guadalajara y se reían. Bueno, ¿qué significa eso? Pues significa eso, finalmente. Pero bueno, siguiendo la pista del origen de la palabra Guadalajara, pues te llegas a España primero,
y es una palabra de origen árabe que se los ponen a un lugar de Guadalajara porque precisamente pues era un río muy contaminado. Sí, ahí hay una Guadalajara. Hay una Guadalajara, entonces bueno, viene de allá, y cuando la copian acá, porque los españoles llegan, los conquistadores querían hacer la Nueva España a imágenes y semejanza. Vizcaya, estaba Valladolid, León, así es, las ciudades. Era una copia, ¿no? Aquí, claro. Una copia de todo esto. Bueno, perdón, nos estábamos desviando un poco. Entonces el auge artístico fue brutal. Brutal, muy tremendo. importante. Agustín Lara, Juanito Arbiz. ¿De cuándo fue? Agustín Lara empieza también en los 30, pero su auge fue en los 40. Sí. Ahí fuerte en los 40. Es más, Agustín también hizo cine, también en los 40 como actor. Sus películas, bueno, muchas películas estuvieron con temas musicales de Agustín, una gran mayoría. Fue el tiempo de... Oye, pero volviendo un poquito a Jorge Negrete y Pedro Infante, los ídolos del cine mexicano, ¿no? De los grandes ídolos, bueno, muchísimos ídolos, pero estos dos grandes pues ídolos del pueblo mexicano, como que la clase acomodada tenía como ídolo a Jorge Negrete y el pueblo llano a Pedro Infante. ¿Es correcto eso? ¿O cómo ves? No, fíjate que no. Realmente para mí son dos grandes de la canción, del cine. Es más, dos tipos de cuidado. Para mí es la mejor comedia ranchera hecha en el cine mexicano, y además fue un choque de personalidades, dos trenes que se enfrentan, que además fueron voces diferentes, claro, personalidades diferentes. Bueno, uno tenía la voz muy educada, una voz, pues los falsetes que hacía Jorge Negrete, impresionante, o sea, una voz muy educada, y Pedro Infante no fue estudioso de la música. Sí, fíjate que sí, lo que pasa es que el mismo Pedro Infante creó su propio personaje. Nunca fui a la escuela, no aprendí esto, no. Pedro venía de una familia de músicos, su papá era un excelente músico, don Delfino Infante, y Pedro a los 6 años tocaba guitarra, era un buen pianista, tocaba batería. Cuando llegó a México ya era el mejor baterista de Culiacán, maestro de ceremonias, el crooner de la orquesta estrella de allá, o sea, no fue ningún improvisado. Llegó con muchas bases musicales. Un día, hará 13, 14 años, platicando con don Manuel Esperón, que era el director artístico de los dos, le dije: don Manuel, usted hace 2 canciones y hace 2 ídolos. Usted hace Ay Jalisco no te rajes y a Jorge lo manda al estrellato, a la inmortalidad. Hace Amorcito Corazón y a Pedro lo encumbra igual. ¿Quién de los dos tenía mejor voz? Indudablemente Jorge. Claro, más era educada. una voz, no, dices que era una voz de un barítono atenorado. Sí. Que alcanzaba unos agudos. Sí, sobre todo los falsetes, estos falsetes sensacionales que además Jorge, montado en un caballo de charro y con la voz, no tenía rival, nadie se le asemejó jamás. Dice, eso es indudable, es Jorge. Le dije, ahora, ¿quién de los dos fue mejor cantante? Indudablemente Pedro, dice. Pedro es el mejor intérprete del siglo XX y no me equivoco en eso, porque las canciones las platicaba de tal forma que ni Plácido Domingo, ni Fernando de la Mora, ni nadie transmite como lo hace. O sea, entonces técnicamente era mejor cantante Jorge Negrete. Como voz, pues, desde el punto de vista técnico, tenía pues mucho más alcance, tenía la posibilidad de unos falsetes, grandota, ¿no? Sí. Y Pedro Infante comunicaba más exactamente. Digamos, tenía una emotividad que transmitía al pueblo. Así es, incluso Plácido Domingo. Bueno, porque además la gente, ¿cuánta gente no lloró con esta nosotros los pobres, ustedes los ricos? Sí, o sea, estas películas inolvidables que pues todos nosotros estábamos chicos y veíamos y llorábamos ahí con el torito, ¿no? Y con las eran terribles las películas durísimas, ¿no? Terribles, y son del 47 y 48, o sea, estamos hablando de los 40 cuando se hicieron estas dos películas. Estas películas fueron hechas por Ismael Rodríguez y ya existían en radio, era una radionovela de Topillos y Planillas, los dos borrachitos.
pero después la hace en cine con los mismos actores radiofónicos, pero necesitaban un galán y ese galán fue Pedro Infante. Hay algo muy especial, un día Pepe Infante, hermano menor de Pedro, 8 años menor que Pedro, que era más fuerte que Pedro Infante en cuanto a corpulencia, dice, tocayo, dice, para ti, ¿quién es Pepe el Toro? Y pues Pedro Infante, ¿no? Pepe el Toro soy yo. ¿Por qué? Yo me llamo José y tenía yo un grupo de pulsadores, yo era la base de todos ellos, de 4, y a mí me decían el Toro. Sí, estaba muy fuerte. Sí, Pepe el Toro soy yo. Mira, tocallito, tú me dirás lo que quieras y lo sabemos tú y yo. Pero por los siglos de los siglos, pregúntale al pueblo y Pepe el Toro es Pedro Infante. Claro, bueno, pues ¿quién más? Y además los dos muertos muy prematuramente, ¿no? Jorge Negrete, 42 años, joven. Pedro Infante, 39 años, joven. Qué bárbaro. De veras, fue algo muy especial lo que sucedió. Pero bueno, ya nos estamos desviando, pero además qué interesante, ¿no? Los 40, estamos en los 40. En los 40. Entonces, bueno, hay una vida nocturna fabulosa también en la Ciudad de México. El Niño Perdido, que ahora es el eje central, tenía una vida nocturna desde el Tío Sam, la glorieta del Tío Sam, que está ahí en la Colonia Obrera, y se iba por toda la avenida San Juan de Letrán y Santa María la Redonda, llena de cines, cabarets, centros nocturnos, todo el mundo trabajaba, Tongolele, Luis Aguilar, Fernando Fernández, porque había una vida increíblemente hermosa nocturna, había dinero. Había dinero, había crecimiento, entonces claro, todo estaba hilado, como lo que ustedes estaban comentando al principio, con un impulso económico, pero un crecimiento económico. O sea, que empieza a crecer la economía, empieza a haber dinero, pero haber dinero no solamente se queda en una sola clase social, sino hay una permeabilidad económica que va derramando este dinero y va llegando a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque el amigo que es rico, que es empresario, empieza a tener mucho dinero, empieza a contratar más empleados, los empleados tienen un salario fijo, ese salario pues va permeando hacia abajo, hay seguridad social, empieza a haber alfabetización, empieza a haber cine, empieza a haber cultura, música, poesía, literatura, o sea, todo empieza a desarrollarse de una manera muy importante. Así es. Y luego, ¿qué pasa, amigos? Sergio. Incluso en la película de La Oveja Negra, el modelo de familia, por no decir que era lo mismo, era similar porque había mucha obediencia hacia el padre. El modelo de familia era muy especial, muy bonito. En la ciudad por lo menos. Las familias tenían muchos hijos, hasta casi 10 hijos, y las mujeres no tenían un papel tan predominante en la sociedad. Todavía hasta los 70s, después de los 40 a los 70s, todavía hasta Luis Echeverría pensaba que poblar es gobernar. Y así era, la frase era poblar es gobernar. Reprodúzcanse y váyanse a los territorios no ocupados como colonizar. A colonizar, como las Californias, la California claro. Norte, Sur, que estaba despoblado, y entonces decían, váyanse, y todos les fomentaban para que se fueran a poblar esos territorios, a tener muchos hijos, y los premiaban, cuando tenían más hijos los premiaban, porque a las mamás que tenían más hijos, como si fueran cuyos, ¿no? Les daban premios. Pero fíjate que había una situación muy especial en los 40 y todavía 50, por decir algún burócrata, trabajaba nada más el jefe de casa, andaba siempre de corbata, de traje, un departamento regularmente bien amueblado, los hijos en la escuela, o sea, alcanzaba, había forma de vivir. Le echabas más agua a los frijoles. Agua a los frijoles. Ahí se dan colonias, aquí en México, por ejemplo la colonia Roma, de la colonia Roma Sur, empiezan a los finales de los 30, principios de los 40, se ocupa, empiezan a construir mucha vivienda, empiezan un bienestar que se sentía en la gente sentía en su bolsillo la política económica del país, se daban cuenta el auge de una sociedad rural, una sociedad de autoconsumo, a una sociedad que empezaba a exportar, una sociedad que empezaba a industrializarse, y entonces se veía reflejado. Entonces, los Cadillacs, íbamos a todo dar, desde los 40 empezamos a despegar, íbamos muy bien, y se nos rompe el lápiz, es decir, que estábamos escribiendo la historia de prosperidad en México, y se rompe el lápiz en el 68. O antes.
70 yo creo, ¿no? No, pues el 78 con el el 68 empezaron los problemas. ¿Qué está pasando, no? O sea, dijimos, oye, este cuate que es el presidente ya no es tan iluminado, ya está trompudo, está feo, es un chango, y se van contra los estudiantes. O sea, ya se rompe esa magia que esa magia que tiene el presidente de la República, que todo lo podía, que estaba venciendo la pobreza. Se veía como Santos, casi como Santos. No, su investidura presidencial respetadísima. El señor presidente de los Estados Unidos mexicanos hace acto de presencia, pues era como un monarca, ¿no? Todavía nos tocó la época de López Mateos, yo era un niño pequeño, seguramente muchos de ustedes sean niños, todavía ese homenaje que se le hacía al presidente, la imagen presidencial, cuando se empezó a deteriorar, como dice el diputado, fue a partir del 68 con Díaz Ordaz. Entonces ahí es donde se lo rompe el lápiz del milagro mexicano. Me empezó ahí. Ahí se empezó a romper el lápiz y empezaste a escribir, pues a romperle así al lápiz la punta con los dientes para sacarle un pedacito. Entonces ya empecé a escribir feo. No sé si les pasó cuando estaban ustedes chicos, que nos llevábamos sacapuntas. Y entonces estábamos ahí y se nos rompió el lápiz y pues ya no podías apuntar rápidamente lo que escribía en el pizarrón. Y entonces, si no tenías sacapuntas, le decías al de junto, ¿dónde pasan tus sacapuntas? Y si no tenían o eran díscolos y envidiosos, no te lo prestaban, y entonces tú tenías pues o una navajita, ¿no? A veces. Que estaba prohibido llevar la navajita porque además era peligroso, ¿no? O bien empezar a morder pedacitos así como ratón, pero siempre te quedaba pues mala punta, y entonces empezabas a hacer trazos muy gruesos, sucios, gruesos, y entonces ya no podías salir al recreo. Si la maestra te veía tus apuntes con lápiz ahí, te quedabas para copiar los otros apuntes bien hechos, ¿no? Y ya con la pluma atómica, pues ya también se revolucionó el tema, ¿no? Sí, padrísimo. Ya pero no nos dejaban, al menos en mi primaria, no nos dejaban usar pluma, hasta tercero de primaria era lápiz, y ya después en cuarto ya podemos empezar a usar pluma. ¿Tú empezaste con el cuarto en la pluma atómica? Sí. ¿Y por qué? No sé, yo soy producto de... Tenía que borrar, tenías chance de borrar. ¿Por cuál es la razón? Yo no me acuerdo. Sí, nos dejaban. ¿Tú te acuerdas de eso? A lápiz. ¿No? ¿Tú escribías con la pluma de ganso todavía? No, era, ¿cómo se llama? Con un cincel, un martillo en la piedra. ¿Sabes tú? Bueno, ahorita hablando del cincel y el martillo, ¿por qué se escribe de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda cuando se empieza toda la escritura? Toda la escritura, los inicios de la escritura, estamos hablando de Egipto, de Mesopotamia. Todavía en hebreos es de hebreo. De derecha. Las primeras escrituras son de izquierda a derecha. No, de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, ¿por qué? No, y además, nunca lo había pensado. Y de abajo arriba. Sí. ¿Por qué? Porque está por el cincel y el martillo. Tú cuando tú no podrás escribir así, de izquierda a derecha, porque te vas tapando todas no vas viendo lo que estás apuntalando. En cambio, si estás haciéndolo así, vas perfectamente viendo de izquierda, de derecha a izquierda, cómo se va descubriendo y cómo vas trabajando la piedra. Por eso es la razón, esa es la razón. ¿En hebreo todavía se escribe así? Sí. Hoy en día. Yo creo que empezaron también los problemas fuertes de México en la época de los 70s, en el periodo de Luis Echeverría. Cuando empieza con un nacionalismo recalcitrante que empieza a impedir las exportaciones, aísla un poco al país en el comercio internacional, con un supuesto nacionalismo, quería que fuera todo un consumo nacional. Nacional y luego latinoamericano, ¿no? Así es, y después hacia abajo, claro, recuerdo las aglitas de todo lo hecho en México está bien hecho, los spots televisivos. No, todo está muy bien, pero el problema es el enfrentamiento que tienes y el rompimiento que tienes, y cuando empiezan a irte contra el capital, y el capital a hacer lo propio, y empiezan hay una devaluación. ¿Y cuántas fugas de capital no vieron en esa época? En esa época, y la devaluación. Ahí empezamos el problema con las devaluaciones, ¿no? Sí. Con Echeverría. Y luego López Portillo. Y luego de la Madrid. Fue la puntilla. Que recibió el peso a 70 pesos, no me acuerdo. Y lo entregó mil y tantos, sí. El cambio, de 70,000 y tantos el cambio, o sea, y entonces ahí vamos todos así, que diario, a reetiquetar. Y sí, y aparte los salarios mínimos, que eran todos los días había aumento de los salarios mínimos y se fueron hasta las nubes. Y luego control de precios, y querías control de precios. Todo muy difícil eso. Estuvo dificilísimo. Bueno, ya los jóvenes no se acuerdan de eso.
No se acuerdan de eso porque No lo vivieron. no lo vivieron, desde Pero luego, no entonces, nacían bueno, no ustedes, se pueden muchachos. acordar de lo que no se, de lo que no les A menos consta, que crean o que en no la hayan leído, reencarnación. a menos que lo hayan leído, ¿no? ¿Cómo de la reencarnación? Jesús, tú, tu reencarnación. Vamos a ver, ¿tenemos otro video? A ver, Sergio, ¿quieres comentar algo? Sí. No, era otro tipo de sociedad, habíamos dicho. En esa época, pues solamente votaban los hombres, las mujeres. Ah, sí, otra. Las mujeres no tenían. Por eso el nos derecho iba al bien. voto. También se dedicaban a pocas cosas. El derecho al voto llegó en el año 56, 54, 56. No recuerdo. Sí, creo que sí, 56. Imagínense ustedes, o sea, una mujer que puede ser la madre de esta generación Sí. o la abuela de la generación de los jóvenes que están por aquí, no votaban. No votaban, o sea, estamos hablando de dos generaciones. Apenas hace dos generaciones, la mujer empieza a votar, a incidir en la democracia. Menos iba a ocupar un cargo público. No, estamos hablando, fíjense, estamos hablando de cuántos millones de años tiene el hombre en el planeta. Miles de años. Miles. Y solamente hasta hace dos generaciones la mujer empezó a votar. Entonces, parece increíble que las cosas hayan sido así. 1953. Ah, 53. Ajá, 53. No, pero eso fue en dónde? En México. 53. Sí, pero ¿en dónde? ¿En qué parte? ¿Cuándo? Chéquenme, el primer voto, ¿en qué estado? Parece que fue Yucatán, ¿no? O el Distrito Federal. Vean. Saludos de Pascual Flores, felicidades y mucho éxito en sus actividades. Patricia Acevedo, pocos pero fuertes. Abrazos, ¿será? Julián Robles, en 1940 se escribió la novela ¿Por quién doblan las campanas?, del autor Hemingway. Ernest Hemingway. ¿Cómo recuerdan? Esa novela me impactó. ¿Por qué doblan las campanas? ¿Por quién? ¿Por quién doblan las campanas? Este asunto de por qué doblan, a ver qué me dice que es doblar las campanas. Pues el replicar, ¿no? Sí, pero ¿qué? Es el movimiento, sí, pero doblan las campanas. ¿Por qué doblan las campanas? Por luto. Por luto. Es decir, hay un muerto, entonces empiezan a doblar las campanas. En señal de duelo. El duelo, con dolor. Entonces dice, ¿por qué doblan las campanas? ¿Quién se murió? Entonces Hemingway, en su prólogo, empieza a decir, bueno, yo antes me preguntaba por quién doblan las campanas. Pero si alguien en el mundo pierde su casa veraniega, yo estoy sufriendo también. Si alguien sufre en alguna parte del mundo, yo también estoy sufriendo. Ahora cuando llego a un pueblo y escucho que están doblando las campanas, no, nunca me pregunto por quién doblan las campanas, están doblando por mí. Es decir, están sufriendo por mí. Es bellísimo. Es bellísimo, la Hemingway. como sí. Sí, por cierto, se hizo una película de Por quién doblan las campanas, con Gary Cooper, Ingrid Bergman y Arturo de Córdoba hace un personaje muy interesante en esa película. Hay que ver esa película, fíjate, yo leí el libro hace muchos años de Hemingway, pero no he visto esa película que me dice, la voy a buscar. Muy buena, la recomiendo. Qué bueno que nos comentas. Bueno, entonces estábamos diciendo, ya me quitaron lo del Hemingway, lo estaba yo leyendo. ¿No? ¿Está? A ver, porque me estaban diciendo, sí, aquí lo tengo. En 40 se escribió la novela ¿Por qué no de las campanas?, del autor Ernest Hemingway. Sí, muchas gracias, Julián, un abrazo cordial. Seliker, Río de Rocas, aunque en un principio se decía erróneamente que era Río de Mierda. Por fin. A ver, vamos a checar cuál es la traducción exacta del árabe. Yo le pregunté, ahora que fue a Marruecos, yo le pregunté a un árabe que no hablaba español, por cierto, hablaba bereber, árabe, inglés, francés, italiano. Y el guía que yo llevaba hablaba árabe, italiano, bereber y español. Entonces, cuando yo había preguntado al guía que qué significaba, me dijo que era Río de Mierda. Entonces yo le preguntaba, pregúntale lo que significa Guadalajara. Y se empezó a reír el árabe cuando yo le dije Guadalajara. Y le dije, bueno, ¿qué quiere decir? Y le dijo en italiano al otro amigo, yo entendí perfectamente bien que significaba Río de Mierda. Entonces, ¿qué significa realmente? Si alguien que sabe árabe nos está viendo, que nos lo comente. Y si no, chéquenlo en internet. Vamos a comentarlo desde luego. Gracias, Soliquer. Bueno, vamos a revisarlo y desde luego te agradezco mucho tus comentarios. Celia Marín, felicidades, que continúen los éxitos, muchas gracias.
Julián Robles Cervera, saludos querido hermano, muchas gracias también para allá. Juan Antonio Castaón, gracias Juan Antonio. Reina Islas, María Naria, Teresa Dosal, Ricardo Hernández, muchas gracias por todos sus comentarios y sus buenos deseos del programa. Comentarios, estamos llegando ya al final del programa. Mientras llegan los últimos comentarios, ¿nos puedes dar tus conclusiones, por favor? Pues nada más que realmente los años 40, lo poco que me acuerdo y que yo ya andaba por este mundo al final de esa década, fueron años maravillosos, había de todo, pero sobre todo, lo dijo aquí Sergio, que había mucho respeto en las familias. Yo, en lo personal, recuerdo que a mi abuelo, a mi papá, a mi mamá, yo nunca les podía hablar de tú. Era de usted, y siempre besando la mano cuando me despedía y besando la mano cuando hasta los hermanos hablaban de usted. Allá en Michoacán, yo estaba chico, tenía yo como unos 11, 12 años, fui a Curimeo, Michoacán, porque de allá era mi mamá, de allá es mamá de Curimeo, Michoacán, y entonces pues fui a visitar este precioso lugar, que en ese entonces era un pueblo muy alejado de la Ciudad de México. Cerca del Gran Genal. Se llama Curimeo, Michoacán. Sí, lo conozco. Es un lugar muy pintoresco, hermoso, pequeñito. Muy pequeñito, se tenía que caminar cerca de 3 kilómetros, y cuando en lluvias, pues tenías que ir con mucho cuidado para no quedarte atascado en los lodazales. Yo llegué en calzones al pueblo, porque me caí varias veces, entonces mi abuelita me quitó los pantalones para llevarlos. Yo era muy enojado porque dame los pantalones, no, porque te van a enfermar, que se seque. Entonces los puso, se los llevaba en un palo ella, para que se fuera guiando los pantalones, y luego pues yo llegué en calzones, me acuerdo perfecto. Entonces ahí en Curimeo, ¿de qué les iba a comentar? Porque se me perdí. Del respeto en los hermanos. Ah, exactamente. Tenía unos primos ahí en Curimeo, que ellos habían nacido en Curimeo, y me recibieron ahí pues éramos jóvenes, todos los primos más o menos teníamos la misma edad. Llegamos ahí a Curimeo, ellos ya vivían ahí, ahí estudiaban, y entonces me acuerdo muy bien, uno se llamaba Jesús y el otro se llamaba Sergio, y tenían 11 años los dos, y entonces le dice uno al otro: vamos al Cerro Jesús, y dice el otro: pues como usted que era, Sergio. De 11 años, entre hermanos, sí. Y se hablaban de usted, y me da mucha risa, me acuerdo muy bien, hasta se me grabó esto así hasta el tonito, porque pues era de mucho respeto entre los propios hermanos de usted, y le dice: usted hable a su hermano con respeto, y se hablaban de usted en esa época. Sí. Así es. Bueno, tus conclusiones, Jesús. Conclusiones, bueno, que debemos de tomar esa época, esa forma de ser, esa educación, esos principios, para que otra vez el país, nuestro país tan querido, tenga un auge, no solo en lo económico. Yo creo que México tiene un problema no tanto económico, sino moral. Los valores se están perdiendo, y eso enriquece también a nuestra familia, los valores. Sí, yo le decía a mi abuelita, me decía: háblele de usted a su abuelo. No manches, abuelita, ya no. Ya se usa. Bueno, ojalá y el milagro mexicano, nuestro país, aprenda de su pasado y volvamos a vivir un milagro mexicano nuevamente, porque lo requerimos, porque los jóvenes requieren de empleo, de un buen ingreso para hacer su vida y para que pues sean más felices al final del día. Yo diría que ojalá, en lugar de esperar milagros, porque el milagro lo hacen los santos, ya tenemos más santos, por cierto, en México. Espero que tengamos más milagros. Gers Torian dice: río que corre sobre las piedras. No sé árabe, pero algo así como Wal al-Hid, jarra. Algunos dicen entre la mierda. Bueno, por fin, ya nos quedamos, pues nos quedamos en medio. Yo les ofrezco, vamos a investigar. Me parece que en un próximo comentemos, demos una. Pero vámonos al origen de la palabra, vamos a preguntar la etimología árabe, a ver si realmente es esto o es lo otro, y de dónde viene la historia de esta situación, para comentarlo en el próximo programa.
Sergio, ¿qué tenemos para los autores? Amigas, amigos, recuerden que los martes tenemos Salud Visual. Aquí les regalamos su armazón y ustedes pagan una cantidad muy pequeña por sus plásticos, 99 pesos. El examen es gratis por computadora. Salud Dental todos los lunes, martes y jueves. Aquí les hacen extracciones, limpiezas, profilaxis, las piezas dentales o los puentes que necesiten. Sí se tienen que mandar a hacer al laboratorio a precios de laboratorio. Taekwondo lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, Taekwondo jueves y viernes de 9 a 10, Zumba miércoles de 10 a 11, guitarras jueves de 4 a 6, clases de guitarra, yoga para adultos lunes y viernes de 10 a 11, clases de baile miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde, curso de arreglo floral miércoles de 4 a 5, curso de automaquillaje y diseño de imagen lunes de 10:30 a 2 de la tarde, asesoría en materia de inmuebles, hable al 6386-7630, y asesoría jurídica, orientación y quejas todos los días de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. Amigas, amigos, nos vamos. Que tengan todas y todos ustedes la mejor de todas las noches. Hasta la próxima. Saludos cordiales.